no sirve su micrófono, levanten la mano para que vea yo que están. No me manden mensajito porque casi no veo los mensajes. Marifer. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Abril. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Presente, doctora. Gracias, Alan. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Oscar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn. Dara. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, María Eugenia. Dania. Presente, doctora. Aquí estoy. Gracias. Gracias. Luis. Presente, doctora. Buenas tardes. Hugo. Presente, doctora. Gracias, Edith. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rosario. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Laura. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Scarlett. Alejandro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Scarlett, ¿puedes bajar tu mano? Lizeth Guevara. Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lizeth Huerta. Presente, doctora. Gracias. Guadalupe. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Francesca. Beatriz. Presente, doctora. Gracias. Olivia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Aimé. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Amando. Paola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Verónica. Presente, doctora. Gracias. Dulce. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Presente, doctora. Gracias. Nancy. Presente, doctora. Gracias, Brenda. Jocelyn. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. José Jaime. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Elsie. Leslie, perdón. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Daphne. Presente, doctora. Buenas tardes. Jorge. Presente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Ramsés. Okay. Amando. Lizeth Guevara. María Eugenia. Mariana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ya pueden poner la presentación, por favor. Doctora, a mí me nombró, es que no escuché mi nombre. ¿Quieren, Alan? Sí, Gracias, doctora. sí. Disculpe, doctora, ¿quién va? Pues tú, ¿no, Dulce? A ver, ayer le tocó. Ah, no. Sí, pues tú. Síndrome de Torch. Sí, doctora, ahorita lo proyecto. Mañana sería síndrome del niño maltratado, Melissa. Sí, doctora. La siguiente semana, el lunes, sería Brenda, síncope en pediatría. El día martes 13 no vamos a tener clases, tengo cita en la fiscalía, entonces no me va a dar tiempo estar con ustedes. Luego el miércoles, José Jaime Silva, insuficiencia renal y sus causas. Y Sí, el doctora. jueves sería Diana Vidal con cefalea. Y ya la siguiente semana seguiría crisis convulsivas, Dafne. Y luego seguiría... Ah, no. El lunes 19 tampoco vamos a tener clases. Es aniversario de fallecimiento de mi mamá. Bueno, doctora, Sí. pero lo que pasa es que estoy teniendo problemas técnicos. Es que mi computadora se estrelló y entonces no puedo sacar bien el archivo. Mándalo por favor al grupo para que nosotros te lo pasemos. Sí, ahorita es que lo estoy mandando. Ok, ya mandó. Doctora, es que no funcionaba mi micrófono y no pasé lista. Ok, recuerden levantar la mano. Si no les sirve su micrófono, levanten la mano. Gracias, doctora. Doctora, Sí. no sé si me escuché solo para corroborar que sí pasé lista, porque luego tardo en Sí. encender mi micrófono y de la app. Soy Francesca. Sí. Ah, no tenés asistencia. No, es que tardo en prender mi micrófono y no supe si se escuchó o no. Pero aquí estoy, doctora, presente. Ok. Gracias.
María Eugenia Celis. Lisette Guevara. Brenda Santiago. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces el día 20 seguiría crisis convulsivas, Dafne. Y el miércoles 21, Jocelyn, alteraciones menstruales. Ya para terminar los temas extras. Y después continuaríamos ya con, vamos a hacer casos clínicos, ¿verdad? Vamos a hacer como un repaso de todos los padecimientos que vimos y ya. ¿Qué pasó, Dulce? ¿Ya lo mandaste al grupo? ¿Cómo van con sus historias clínicas, chicos? No se les vaya a olvidar. El viernes vence. El sábado vence. Sí, Sí, doctora. No Gracias. se les vaya a olvidar. No, doctora. Rectifiquen, que se envíen bien para que no vayan a tener problemas. Disculpe, doctora, una duda. ¿Nuestras dos historias clínicas las mandamos en documentos aparte o en el mismo? No, en el mismo, puede ser en el mismo o una historia clínica y la segunda, como ustedes la puedan mandar. Ok, gracias, doctora. De todos modos, las califico en forma individual y saco un promedio de las dos. A lo mejor en una tienes 10 y en la otra tienes 8, entonces tu calificación promedio es 9. Por decir un Ok, ejemplo. muchas gracias, doctora. Sí. Dulce.
De los que mencioné ahorita, ¿alguien tiene su tema? De casualidad. Que si no lo vamos a trazar. Melissa, ¿de casualidad lo tienes? Está incompleto, doctora, pero si quiere puede empezar. Pues sí, porque Dulce no nos contesta y ya se está pasando ya tenemos 20 minutos. A ver, déjame ver si ya lo mandó al grupo. Pues empieza entonces, por favor. Porque de Sí, aquí voy. lo mande, por favor. Ya se va la presentación. Apenas se está cargando. Ya. Sí, compañera. Listo, ya se ve. Ok, nada más que ahora no se te oye. Melissa, tienes apagado tu micrófono. Melissa, tienes apagado tu micrófono. Ya se ve desconectado, ya se ve prendido. A ver si ya se te escucha. ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí. Es que lo Bueno, tenías apagado. doctora, ¿me escucha? Sí, ya, Melissa, ya te escucho. No. Bueno,
Bueno, Bueno, pues a mí me tocó síndrome del niño maltratado y esto se va a definir como toda forma de maltrato físico y emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulta un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. De acuerdo a la epidemiología, un tercio de los hogares mexicanos ha llegado a presentar algún tipo de violencia, ya sea emocional, intimidación, violencia física y violencia sexual. También alrededor del 60% de los mexicanos refieren haber presentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. No se te está pasando La violencia física es... Melissa, no se te está pasando la diapositiva. Está en ¿Sí definición. se ve la diapositiva? Sí, sí se ve, pero está en definición. Bueno, doctora. Dulce, hasta mañana vas a pasar, ahorita ya no. Ok, doctora. Trata de bajarla con la flecha porque como está, no está en presentación, de tu lado izquierdo se ven las diapositivas, entonces seguramente que con la flechita, con alguna de las flechas se debe de avanzar. Ok, ahí ya... ¿Ya se ve? La tercera diapositiva no. Solamente que te salgas y la vuelvas a poner, a ver si ya la puedes empezar a pasar. Sí, doctora. O mándala al grupo y ya la... Y yo la comparto. Dulce, tienes que mandar al grupo tu presentación para que mañana yo la comparta. No se pierda Sí, el tiempo. doctora. Eso estoy haciendo.
No se pudo, Melissa, mandármela. Está cargando, doctora. Oh. Ya se envió. Ya la recibí, ahorita te la... Ahorita la, ¿cómo se llama? La comparto. Sí, gracias.
Me avisan cuando se vea Melissa para que ya la empiece yo a pasar. Ya se ve. Ok, empieza entonces. Ok. Bueno, esto ya la... Ahí te quedaste, ¿no? Esta es la que no se veía. Bueno, en cuanto a la epidemiología, 1/3 de los hogares mexicanos va a padecer o presentar algún tipo de violencia, siendo la emocional la que se presenta en mayor frecuencia, intimidación, violencia física y violencia sexual. Una de las formas más comunes es la violencia física, que en el 90% de los casos se presentan lesiones cutáneas, como lo son equimosis, hematomas, quemaduras, etc. Y el 50% ocurren en el área facial, cabeza, cavidad oral y cuello. Bueno, la que sigue, por favor. Como pueden ver en las gráficas, un alto porcentaje de mujeres o de padres, e incluso la pareja reporta haber golpeado a sus hijos o hijas cuando se enoja o desespera. Y esto es algo que está muy normalizado. Así como ya les mencionaba, no sé si me escucharon, que el 60% de los mexicanos a nivel general refieren haber presentado algún tipo de violencia durante su niñez. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, esta va a constar de el niño agredido, el adulto agresor y el entorno. El entorno es muy importante porque este es el que va a desencadenar las conductas del adulto agresor. La que sigue, por favor. Como ya les mencionaba, los agresores también fueron maltratados en algún momento de su niñez y estos van a establecer un ciclo donde el agresor va a maltratar a algún niño y este niño maltratado cuando crece se va a convertir en agresor y así sucesivamente. No generalizo, pero en la mayoría de las veces pasa. Las principales causas... la anterior, por favor. Bueno, las principales causas por las que las madres, padres, etcétera, justifican la violencia son las medidas disciplinarias. Y mayormente son las madres quienes la ejercen. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo van a ser económicos, sociales y biológicos. En los económicos van a entrar las carencias monetarias, el desempleo, entre otros. Los sociales, la farmacodependencia, el alcoholismo, el cuidador, el abuso sexual, incluso si el cuidador llegó a presentar abuso sexual, pueden repetirse los patrones, desintegración familiar, conflictos ocasionados por el nacimiento del niño, hijos no deseados, prostitución, orfandad. Y entre los biológicos van a entrar las limitaciones físicas del menor, si este tiene alguna alteración en su crecimiento, etcétera, y la inmadurez emocional de los padres, que pues sí, algunos no están listos para ser papás. La que sigue, por favor. Esto se va a clasificar en violencia intrafamiliar, donde van a entrar las agresiones físicas, químicas, emocionales y sexuales. La violencia extrafamiliar, que se da principalmente en la escuela, que va a ser física, psicológica o un exceso de trabajo. Y la última, que es de niños abandonados, entran los niños que son obligados a trabajar y el síndrome de Munchausen, que ahorita les voy a hablar de él. Igual a la derecha hay una tabla donde nos muestra las formas comunes
y las formas no comunes del síndrome del niño maltratado. Y, por ejemplo, en una de las formas no comunes se encuentra el abuso fetal, que es cuando la madre, desde que se entera que está embarazada, opta por no seguir sus consultas, sus controles, sigue, no sé, a lo mejor fumando, tomando y todo eso. Y la que sigue, por favor. Bueno, en esta tabla está más desglosado lo que les mencionaba anteriormente sobre los tipos de abusos y cómo se dan, por ejemplo, en la física, que se manifiesta en castigos corporales, por ejemplo, las nalgadas, la emocional, cuando al niño se le humilla o se le menosprecia porque a lo mejor no puede hacer algo y se le dice, no sé, que es un burro, entre otras. La que sigue, por favor. Bueno, y entre las formas no comunes de maltrato infantil se encuentra el síndrome de Munchausen, que es una forma de abuso infantil caracterizada porque uno de los padres induce en el niño síntomas reales o aparentes de una enfermedad que no va a tener el paciente. Y los indicadores de este síndrome es la invención de antecedentes. Estos padres son los que provocan los síntomas. Pueden llegar a alterar las muestras del laboratorio, igual como la alteración de la temperatura, presentación novedosa y exótica de enfermedades. Van a continuar la farsa, incluso con el niño ya hospitalizado. El cuidador va a conseguir una atención tanto del personal sanitario como de la familia. El niño no va a responder al tratamiento precisamente por esto, porque el cuidador lo va a seguir enfermando y afecta sobre todo a niños que no han desarrollado la función de hablar, pues porque no se pueden quejar. Y un caso muy famoso, no sé si alguien lo conozca, es el de Gypsy, que era igual una niña que sufrió del síndrome de Munchausen. Y lo que les comentaba del patrón de agresor, niño maltratado. Ella fue una niña maltratada por su madre, la cual pues aprovechaba para conseguir caridad. Tenían muchas cosas a base de esta, pero ella llegó un momento en donde se dio cuenta que realmente no estaba enferma y pues mató a su mamá. Es decir, se convirtió en un agresor. La que sigue, por favor. Ok. También el síndrome del bebé sacudido es un tipo de lesión cerebral que ocurre cuando un pequeño se le sacude con violencia, y esta es una forma de maltrato físico infantil. Se va a caracterizar porque la piel del bebé se va a ver pálida o azulada y los ojos letárgicos, como la imagen que se va a la izquierda. Y la triada clínica va a constar de hematoma subdural, hemorragias retinianas y encefalopatía. La que sigue, por favor. Bueno, cuando llegan este tipo de pacientitos, los papás, no sé si por miedo o por tratar de encubrirse, etcétera, dicen que a lo mejor el bebé se cayó o que lo aventaron hacia arriba, que es muy común, y al atraparlo, pues ya presentaba ojos letárgicos o ese tipo de cosas. Pero yo encontré una tablita que nos habla de actividades que no causan las mismas lesiones que lo que causa el síndrome del bebé sacudido, que es la caída del bebé de un mueble o coche, cuando se le hace rebotar o cabalgar en las rodillas de un adulto,
Si la persona a cargo del cuidado del bebé lo lleva en una mochila o cargador mientras ésta trota o corre, lanzar al bebé al aire y atraparlo, o una sacudida en el asiento del automóvil cuando el conductor frena repentinamente. También mencionaba que este síndrome se da en mayor frecuencia cuando se queda al cuidado de un hombre, ya sea padre o cuidador, y es que estos se desesperan y piensan que con sacudir al bebé, este va a ceder el llanto, pero por el contrario aumenta. Incluso puede llegar a haber fracturas de costillas por la acción de zarandearlo. La que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a ser muy diversas y van a depender pues del tipo de violencia que se haya generado en el paciente. Por ejemplo, vamos a tener la equimosis multicolor porque pues esta ya va a estar en diferentes grados de coloración. Por ejemplo, los que son recientes pueden tener un color azul oscuro o negro, y los que tienen, no sé, más de 2 semanas, tal vez ya tengan una coloración amarilla y así. Entonces, a eso se refiere. También evidencia de lesiones frecuentes previas, es decir, que ya se vean cicatrices o fracturas consolidadas en el caso de solicitar radiografías, como se puede ver en la imagen de la derecha del niño de abajo. Él tiene tanto cicatrices como golpes nuevos, lesiones periorales, trauma en la zona perianal o genital, esto referente al abuso sexual, fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años de edad, vísceras internas rotas, sin antecedentes de trauma cerrado mayor, hematomas subdurales múltiples, especialmente en ausencia de fractura reciente de cráneo, que es lo que les mencionaba del niño sacudido, hemorragia retiniana, lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarro o marcas de cuerdas. También se pueden presentar quemaduras de segundo y tercer grado bien demarcadas en sitios extraños, o que es muy difícil que los niños se golpeen por sí solos. La que sigue, por favor. Bueno, en el cuadro 3 es lo que les mencionaba de la cronología de la equimosis, donde pues se van a ver de distintos colores. Entonces eso nos habla de que el maltrato no es reciente. En cuanto a las características de las fracturas, la historia de estas va a ser inconsistente. Por ejemplo, la lesión más importante de lo esperado en relación con el traumatismo o con el desarrollo psicomotor del niño. Fracturas en espiral de huesos largos en niños menores de 3 años. Fracturas múltiples, sobre todo si están en distinto estadio de consolidación. Fracturas costales. Estas van a ser provocadas por la compresión brusca del tórax entre ambas manos o por la sacudida contra un objeto duro. Fracturas por abulsión de clavícula o acromión. Y también tenemos los indicadores de abuso sexual, que van a ser lesiones en el área genital o anal de aparición súbita o tardía, enfermedades de transmisión sexual que no son propias de los niños, como lo es la gonorrea, la sífilis, condilomas e infecciones o VIH. Historia detallada de un encuentro sexual con un adulto. También estos pequeños van a presentar un exceso de curiosidad sexual o alguna forma de masturbación. Y alguna vez leí que esto lo hacen para poder entender qué es lo que está pasando, porque su cerebrito pues no lo logra procesar.
También la aparición reciente de pesadillas, fobias, aislamiento social o súbito descenso en el rendimiento escolar, embarazo no previsto. También puede haber hematuria, dolor a la defecación, leucorrea o hemorragia transvaginal. Y hasta ahí me quedé. Sí, está bien, no te preocupes. Pues mañana la terminas. Si quieres al ratito, ya cuando esté terminada tu presentación, me la envías directamente a mi WhatsApp para que la vuelva yo a subir. Y y luego Dulce luego sigues tú. Bueno, Sí, doctora, gracias. ¿algún comentario, pregunta hasta lo que llevamos en este momento de niño maltratado? Bueno, si no, mañana Sí, yo, doctora, continuamos. ¿Mande? una pregunta. Sí, dime. En el caso de que tengamos un caso de niño maltratado, ¿es necesario llamar al Ministerio Público? Mira, va de dos cosas. Una, si está en tu consultorio, es un poquito más difícil que te atiendan directamente, porque obviamente de aquí a que llegan, les hablas y puede ser que sí acudan rápidamente. Pero como está en tu consultorio, va a ser difícil que tú, o sea, que hagas alguna denuncia y más que nada si el agresor pues es la persona que está llevando al niño, ¿no? Si es alguna otra persona, por ejemplo, si tiene abuso sexual o si fue otro maltrato físico, y, por ejemplo es la mamá quien lo lleva y dice es que mi esposo o mi pareja o quien sea tuvo abuso sexual, entonces tú puedes hacer la denuncia, o sea, se puede hacer la denuncia o tienes que hacer un informe médico, ¿verdad? Y ya tendría la mamá que llevarlo directamente. Eso es cuando estás en un consultorio. Obviamente va a ser más difícil, o sea, si la mamá realmente va al Ministerio Público con tu dictamen médico, muy seguramente te van a ti a llamar para que tú hagas nuevamente la declaración y confirmes lo que escribiste en el dictamen médico. Si nunca te llaman, ¿verdad? O sea, tú hiciste el informe, lo firmaste, se lo dices a la mamá. Si la verdad nunca te llaman, es que la mamá seguramente no lo hizo. Entonces, pues ahí sí ya no puedes hacer nada. La cuestión es, por ejemplo, que sea consultorio particular y que sea primera vez, que no te frecuente mucho la mamá, ¿verdad? Generalmente sucede eso. ¿Por qué? Pues porque están amenazadas por parte de los agresores, ¿no? Cuando es en un hospital, obviamente es mucho más fácil, ¿verdad? Y ya cuando llegas a un hospital por un niño, sobre todo con lesiones tan graves y tan severas, es porque lleva un trauma craneoencefálico, un trauma abdominal con hemorragia que le está poniendo en peligro su vida. Entonces, yo creo que, bueno, ahí sí, ahí es mucho más fácil porque se habla del Ministerio Público, se da la información y obviamente acuden al hospital y hacen la declaración y empiezan a hacer las investigaciones. Entonces, lo ideal es que sí hagas, o sea, sí se haga la denuncia, ¿no? Pero como te digo, si tienes la sospecha, pues va a ser más difícil. O sea, si estás en consultorio y tienes la sospecha y la mamá jura y perjura que no, que porque se cayó, que andaba en la bicicleta, va a ser más difícil, más difícil. Desafortunadamente, ahí si la parte que lleva el niño no hace la denuncia o no te dice la información como debe de ser, pues es difícil que tú directamente hagas la denuncia, ¿no? La puedes hacer, pero obviamente como no tienes todos los datos y si es niño maltratado, seguramente va a dar datos falsos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está todavía bien establecido el hecho, por ejemplo, yo Cáritas, ¿no? O sea, acude población general. Entonces, hasta ahorita
tiene un año que se está haciendo un expediente clínico y eso porque yo insistí que debía de haber expedientes clínicos, porque si en alguna situación pasara que tú vistes al paciente y por alguna cuestión de mala se muere el paciente, pues la última receta fue la tuya, ¿no? Entonces está una dirección, está una cédula profesional que es la de Cáritas, más tu cédula profesional, ¿verdad? Que es la de cada médico que está consultando, pues te van a mandar a traer, ¿no? Si tú vistes a ese paciente. Y cómo, yo les decía cómo le digo a la persona si algo pasó, que realmente estaba bien el niño cuando yo lo revisé, ¿no? Entonces, independientemente de que no había un expediente clínico, yo llevaba yo una libreta en donde iba yo anotando los nombres de los niños y obviamente iba yo poniendo el padecimiento como especie de historia clínica, ¿no? Finalmente se logró a que ya se hicieran los formatos como debe de ser, con un expediente, con hoja de control de cada cita y todo eso. Entonces ya con eso es más fácil. Si en algún momento, por ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, si me llegan a mandar a traer del Ministerio Público para confirmar, yo ya puedo sacar el expediente y llevarlo, y ahí a lo mejor yo sí escribí que vi lesiones, pero la mamá no dijo que había pasado esto y el otro, ¿no? Entonces ya es un respaldo para mí. El problema es que mucha gente de los consultorios no tienen un expediente clínico y es cuando hay mayor problema, porque cuando los mandan a traer, pues no tienen forma de decir lo que ellos revisaron, ¿no? Entonces ahí es el problema legal también para el médico. Entonces, yo lo que sugiero es que ustedes, cuando empiecen a dar consulta, siempre lleven un expediente clínico de cada uno de sus pacientes, anoten la hora, el día, ¿verdad? Y todo lo que les haya descrito el familiar, y lo anoten, ¿verdad? Y si ustedes están ante un posible maltrato, pues obviamente hacer ahí la anotación, ¿verdad? Que tienen la sospecha de maltrato, pero que el familiar niega cualquier situación, y entonces con eso te estás respaldando, ¿no? Pero de hecho, si tú tienes bien fundamentado todo esto, pues obviamente tú puedes hacer la denuncia. Si tienes los datos de la persona, de la familia, y que sepas realmente son verdaderos, ¿verdad? A lo mejor con un INE o con alguna otra identificación con dirección, pues entonces puedes hacer la denuncia. Pero generalmente la persona que maltrata al niño, pues te va a dar datos falsos, ¿verdad? Y va a llevar información falsa. ¿Por qué? Pues porque ya saben que si tú haces una denuncia, pues los van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, a nivel consulta es un poco más difícil. Lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. A nivel hospitalario es mucho más fácil porque tienes el respaldo de trabajo social, tienes el respaldo, pues, de todos los médicos que están valorando al paciente, pues como ortopedia, tienes radiografías, a lo mejor tiene fracturas antiguas que no fueron tratadas, ¿verdad? A nivel hospitalario, o por algún ortopedista o por algún médico, que generalmente no los llevan, ¿verdad? No los llevan porque obviamente saben perfectamente bien que fue secundario pues a la golpiza o al golpe o al jalarlo, al levantarlo, a lo que fuera, y pues provoca, o al tirarlo, ¿no? Incluso, pues ahí se van a ver las fracturas antiguas, ¿no? Bueno, nos vemos el día de mañana. Que tengan, sí, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Buena tarde. Igualmente, que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.